Hello, my name is Stephen Hart, and I'm Vice Dean of Arts and Humanities at at University College London, and also the director of the Quo Vadis conference, which we are holding for 5 days this week. It gives me a great deal of pleasure, and also it's a great honor for me to present this program today, this session, in which we are cooperating and working very closely with the Casa de la Literatura Peruana in Lima. I'm also absolutely delighted and honored that we have a minister, Ricardo Malca, who is with us today to say some words of welcome. Por favor, Ricardo, si puede decir algunas palabras en este momento. Estamos muy agradecidos por su presencia en este momento. Por favor, Ricardo, le doy la Muchas, palabra. muchas gracias, Steven. Muchas gracias a la Casa de la Cultura, a la Casa de la Literatura Peruana, perdón, por participar en esta actividad. Como ustedes saben, el Perú en este momento, a pesar de la pandemia, está en un momento importante de celebraciones del bicentenario de nuestra independencia. Así que estas fechas son ciertamente momentos de reflexión, momentos muy duros por la pandemia, pero al mismo tiempo momentos en los que debemos recordar que ya tenemos 200 años de vida independiente. Un agradecimiento especial para ustedes, para la University College of London también, y particularmente gracias por elegir a César Vallejo, que es uno de los más grandes poetas del siglo XX y que, dicho sea de paso, este lunes ha sido declarado poeta del Bicentenario por el Gobierno Regional de la Libertad en la costa norte del Perú. Y es este un reconocimiento que pretende con toda justicia mantener viva la imagen y obra de una figura que sin ninguna duda ha trascendido a ser reconocido a nivel mundial. Todos aquí somos amantes de las artes, de las humanidades, y somos perfectamente conscientes que la obra de Vallejo revolucionó la literatura hispanoamericana y que sus textos lograron calar y siguen calando en los rincones más profundos del ser humano. Algunos han considerado a Vallejo como un escritor sufriente, tal vez por los heraldos negros y golpes como el odio de Dios que algunos interpretan como el reflejo de un sufrimiento tremendo. Sin embargo, quienes lo conocieron seguramente coincidirán, lo escribían sí como una persona tremendamente profunda, pero también como una persona alegre, con un gran sentido del humor. Y bueno, además me atrevería a decir que Vallejo es de esos escritores a los cuales uno siempre regresa y que cuando lo vuelve a leer descubre nuevas sensaciones y nuevos secretos en cada lectura. Para nosotros recordar a Vallejo como poeta del Bicentenario es recordar también la enorme riqueza de la cultura peruana, los grandes aportes que a lo largo de la historia del Perú ha hecho al mundo en distintos ámbitos, incluyendo, por supuesto, el ámbito literario. Recordemos también que Vallejo perteneció, digamos, las publicaciones de Vallejo se empezaron a hacer en ese momento que para el Perú fue tan importante que se llamó la generación del Bicentenario, ¿no? Donde la obra de Vallejo se publicó junto con la de José Carlos Mariátegui, Víctor Raúl Aya de la Torre, Antenor Orrego, Raúl Porras Barrenechea y Jorge Basadre. Fue sin ninguna duda un momento de oro, un momento de grandes aportes del Perú para la literatura universal. El mensaje que llevó Vallejo al mundo era un mensaje de apuesta por la vida, de apuesta por la solidaridad humana, de apuesta por el amor hacia la persona. Así que recordarlo es recordar también la enorme importancia que tienen las artes y las humanidades para conocernos mejor como personas, como sociedad, como parte de un proceso histórico que empezó antes y que continúa. Y que desde ese conocimiento nos permite seguir aprendiendo a valorar aquello que tenemos en común y también aquello que no. En nombre de la Embajada del Perú y del embajador Juan Carlos Gamarra, quisiera agradecerles una vez más a la University College of London, directamente a ti, Steven,
a la Casa de la Literatura Peruana por esta invitación y por celebrar a Vallejo en estas fechas tan importantes para el Perú. Muchísimas gracias. Ahora me parece que vamos a empezar con la sesión, con la lectura de las tres ponencias en este momento. Y me parece que, y espero que sí, que ha empezado la transmisión por Facebook. No sé si, sí, ahí está. Me parece que ha empezado y vamos a empezar con la primera presentación. Gracias. Hola, hola. Muchas gracias en principio por la invitación, por la organización de este evento. De parte de Casa de la Literatura estamos muy agradecidos y emocionados de estar acá. Y bueno, también gracias por ese momento dedicado a Vallejo, ¿no? Y bueno, mi nombre es Janet Tsukasaka, también soy investigadora de Casa de la Literatura Peruana y actualmente también soy parte del equipo de investigación que está trabajando esta investigación en torno a Vallejo. Mi presentación le he titulado Ya va a venir el día, Vallejo en la investigación con fines curatoriales. Y un poco mi objetivo es presentarles cómo ha sido este proceso de trabajo que hemos estado realizando junto a Mariana y Rodrigo, que más adelante también van a presentar algunos aspectos y temas de interés en los que estamos ahondando en la investigación, ¿no? Y bueno, el proyecto que les vamos a presentar o que les estamos presentando ahora, que es sobre César Vallejo, es un proyecto que está en curso en la fase de investigación, es esa parte la que vamos a presentar el día de hoy. Y bueno, este proyecto próximamente se va a dar a conocer al público, ¿no? En los próximos meses. En este proyecto nosotros nos proponemos realizar un acercamiento, un redescubrimiento de César Vallejo a través de la vinculación entre su proyecto estético y su actitud vital, ¿no? Entonces, en ese sentido estamos explorando algunos de los sentidos que ya había mencionado también Oscar Malca. Y bueno, antes de presentarles este proceso, quería como hacerles algunos alcances generales para un poco contextualizar también en qué marco se realiza esta investigación, ¿no? Casa de la Literatura Peruana es un centro cultural que actualmente está adscrito al Ministerio de Educación de Perú. Y bueno, como institución ofrecemos, no sé si puedes pasar al siguiente point, Mariana. Como institución ofrecemos, bueno, es una foto de la institución, está ubicada en la antigua estación Desamparados, ¿no? Y bueno, como institución nosotros ofrecemos una serie de actividades importantes, entre ellas las más destacadas son las exposiciones museográficas, que por lo general están dedicados a escritores y escritoras peruanas, así también como a procesos o temas de la literatura peruana que nos interesan o que vamos encontrando o construyendo en el camino, ¿no? Estas exposiciones a su vez suscitan alrededor de ellas otras actividades alternativas que complementan el discurso que presentamos, ¿no? Como conversatorios, talleres, seminarios, en fin, con las cuales nos permiten ahondar en algunos aspectos o temas abiertos en la exposición, ¿no? E incluso en muchos casos son oportunidades para desarrollar otros temas que no alcanzan a ser presentados dentro de estas exposiciones museográficas, ¿no? Por ejemplo, en la imagen que estamos viendo ahorita, observamos fotos de 4 exposiciones que hemos tenido en distintos momentos, en distintos momentos de la vida cultural de Casa de la Literatura, ¿no? Está la exposición permanente, Intensidad y Altura, de la literatura peruana. Está también una exposición dedicada a Magda Portal que tuvimos en el 2017, si no me equivoco, que revisó la poesía y la trayectoria vital de esta poeta, ¿no? Que también, por cierto, está enmarcada dentro del movimiento de vanguardia. Bueno, también hay una exposición dedicada a la edición del libro en el Perú,
que es y bueno, en donde hemos explorado, revisado algunas de las editoriales más importantes que hemos encontrado en la investigación, ¿no? También otra dedicada a las redes culturales de la revista Mauta. Y bueno, recientemente también hemos tenido exposiciones dedicadas a Manuel González Prada, Javier Heró, José Watanabe, o las escritoras de la década de los 80 y 90, bueno, y en fin, varias otras exposiciones que hemos estado dedicando, ¿no? Y de hecho, en varias de estas exposiciones que he mencionado, la figura de César Vallejo ha estado siempre presente, ¿no? Esto desde el vínculo que establece este autor con, con algunos de estos autores, por ejemplo, Magda Portal o el mismo González Prada, o en esto de las redes culturales de la revista Mauta, pero también desde su propio lugar en la tradición literaria, ¿no? Por ejemplo, en la siguiente imagen que Mariana ponía es la exposición permanente. No sé si puedes poner a la siguiente imagen, Mariana. Esta presencia de González Prada, de César Vallejo en la tradición literaria peruana, se hace mucho más notoria, ¿no? En esta exposición, la exposición permanente Intensidad y Altura, se realiza un recorrido por la historia de la literatura peruana, teniendo como eje la construcción de las identidades, ¿no? Y en ese sentido, la exposición no solo se queda en tomar el título de un poema de César Vallejo, el poema Intensidad y Altura, que fue publicado en el libro Poemas Humanos. Bueno, para los que no lo conocen o no lo recuerdan, quizás en este poema Vallejo se refiere al deseo de escribir, ¿no? A la complejidad del decir y de la escritura. Dice algo así como: quiero escribir, pero me sale espuma, quiero decir muchísimo y me atollo, en fin, ¿no? Entonces, a partir de este título y en general del poema en sí, la exposición permanente, que es la exposición que digamos, tenemos durante todos estos años y que presenta nuestra lectura de la literatura peruana, retoma las figuras de Vallejo y, bueno, junto con la de Arguedas, y a partir de ellos se adentra en estas confluencias entre la oralidad y la escritura, entre el mundo andino y la modernidad, la migración, la ciudad, la modernidad, la relación con el cuerpo, el lenguaje, ¿no? Las recupera para construir el discurso curatorial que presentamos. Esta y, bueno, y las exposiciones que mencioné con anterioridad son el resultado de investigaciones que el equipo asume, ¿no? Y que tienen como finalidad alimentar un discurso curatorial que luego se presenta en estas salas, ¿no? Y que son complementadas con otras actividades, como había mencionado al inicio. Y de allí viene la denominación también de investigación con fines curatoriales, un poco para explicitar también el título de la presentación. Y bueno, solo quisiera hacer algunas salvedades allí. No sé si puedes presentar la siguiente imagen, Mariana. Que esta investigación con fines curatoriales en realidad no es tan distinta de la investigación académica, ¿no? De hecho, comparten gran parte de los procedimientos o acercamientos que se tiene en una investigación. En ambos, por ejemplo, es fundamental la búsqueda de las fuentes de investigación, el adentrarse en los archivos, la lectura de bibliografía, el diálogo con investigadores e investigadoras pertinentes al proyecto de exposición, ¿no? En el caso de esta exposición sobre César Vallejo, además de la bibliografía que hemos consultado y de los archivos que hemos ido recogiendo o en los que hemos ido indagando, también ha sido importante el diálogo con otros investigadores que se han acercado a su obra, ¿no? Como por ejemplo el profesor Stephen Hart, Marta Ortiz, en fin, otros investigadores cuyas lecturas nos han interesado mucho para poder alimentar nuestras propuestas de investigación, ¿no? Otro aspecto también en donde encuentra esta confluencia entre la investigación académica es el análisis e interpretación de las fuentes de investigación, ¿no? Y a partir de ello la elaboración de una lectura o visión a partir que parte de la lectura o la observación de los archivos, ¿no? Y en ese sentido, en estas investigaciones también nos acercamos a estos autores e indagamos en sus procesos escriturales, ¿no? En los textos publicados, pero también nos interesa mirar las dinámicas culturales y editoriales de las que son parte, ¿no? Entre otros aspectos que podemos ubicar en los estudios, biografías
y en especial en los archivos personales y familiares, ¿no? Y bueno, todo ello nos orienta o nos arroja también material que orienta la construcción del enfoque, de objetivos e hipótesis que posteriormente decantan en un enfoque y una propuesta curatorial que presentamos al público, ¿no? Quizás algunas diferencias significativas en todo caso, bueno, otros aspectos que había notado acá es que a partir de estas lecturas, estas búsquedas, se busca proporcionar a la curaduría también la información, bueno, e interpretaciones también que vamos a luego presentar, ¿no? Y en ese sentido también identificar herramientas o caminos que, digamos, sean pertinentes para el contenido que presentamos. Y bueno, además, si bien esta investigación parte de procesos similares de la investigación académica, esta tiene algunas particularidades que igual me gustaría resaltar, ¿no? No sé si puedes poner la siguiente imagen, Mariana. En principio, el archivo como punto de partida de la investigación, ¿no? Y su exhibición permite el acceso del público no especializado al patrimonio literario, ¿no? Para nosotros el adentramiento en archivo es sumamente fundamental porque es desde ella que parte lo que presentamos al público, ¿no? No solo como objeto que se presenta, sino a partir de donde se construye el discurso y que va, digamos, graficar mejor esta relación. Y quizás algo que podría evidenciar un poco la importancia o el lugar que tiene el archivo es la siguiente imagen, si puedes ponerla un momento, Mariana, en donde, por ejemplo, presentamos, acá es una libreta de notas que ubicamos a partir de la investigación dedicada a Manuel González Prada, es una libreta de notas de sus lecturas, y que, bueno, evidenciaba como varios aspectos, ¿no? Desde su formación cultural, literaria, hasta las lecturas en las que había indagado y los intereses también que podíamos encontrar en él, ¿no? Entonces esta libreta que al lado, bueno, que en un lado está siendo examinado desde la investigación, luego pasa a sala, ¿no? A ser presentado en distintos formatos. En este caso se presentó en una tablet para que el público pudiera seguir leyendo, examinando, conociendo también un poco esa parte de Manuel González Prada, ¿no? Puedes regresar a la imagen anterior. Otro aspecto importante de esta investigación es el trabajo colectivo e interdisciplinario dentro del equipo, ¿no? Y en ese sentido el intercambio de ideas o de materiales es sumamente necesario. Es algo que bueno, el trabajo colectivo en realidad es algo que no podemos eludir, a diferencia de la investigación académica, porque es a partir del diálogo precisamente, que sí se da también en la investigación académica, pero que en este caso es el intercambio constante que se construye el discurso curatorial que presentamos, ¿no? Y bueno, y en ese sentido también las propuestas que presentamos en general tienen como objetivo o como finalidad también comprender una mirada de la literatura como manifestación cultural, ¿no? Esto es algo que había mencionado hace un momento, por tanto no se mire exclusivamente el contenido del texto, ¿no? O el poema en sí, cuál es el significado del poema, sino también las condiciones de producción, el contexto, en fin. Y bueno, toda esta investigación en general tiene como fin recoger información que permitirá luego a la exposición un poco plasmar en la exposición, mejor dicho, plasmar la sensibilidad y el contexto del autor. Y a partir de ello desarrollar una propuesta con alcance para públicos diversos, ¿no? Esto último es un punto vital, pues si bien un investigador en términos individuales puede eludir el reto de pensar en la diversidad de lectores, la investigación en general en una institución como Casa de la Literatura, a la que acuden públicos diversos, desde lectores iniciados, investigadores, escolares y en general público general, la investigación en esta institución debe afrontar ello, ¿no? Y construir una propuesta para estos distintos públicos. De este modo, una investigación de esta magnitud siempre viene acompañada de retos. A ello habría que asumir, además, que la investigación sobre César Vallejo conlleva aún mayores retos, ¿no? Pese a ello, acercarse a su obra en un contexto como el que hoy vivimos,
creemos se hace urgente, se hace necesaria. De hecho, una pregunta constante para el equipo de investigación en este proceso fue su pertinencia en el hoy, ¿no? Bueno, y a esta nos surgieron otras inquietudes, como el lugar, su lugar en la tradición literaria, las lecturas que se han generado en torno a él, las ausencias en torno a lecturas o a géneros o aspectos de su obra literaria, ¿no? Así también los lugares comunes, algunos de ellos están como muy instalados y bueno, había que tener una mirada muy crítica, cercana también a la obra de Vallejo, ¿no? Desde allí, bueno, y a partir de estas inquietudes fuimos tejiendo algunos objetivos que orientaron la investigación. No sé si puedes poner la siguiente y la subsiguiente. La siguiente. Bueno, algunos objetivos generales, digamos, que guiaron esta investigación. Aquí anoté 3 de ellos, que son como los más amplios. En un primer momento, desentrañar y comprender este sentido de humanidad que Vallejo plantea, ¿no? Y desde la que siempre se ha leído también su obra, a través de su abordaje de las distintas instancias del ser humano, como el dolor, la soledad, el goce, la hermandad, entre otros aspectos, ¿no? También analizar el diálogo que la autora entabla con la crisis que vive, con la crisis que él experimenta en todo caso en ese contexto, y su capacidad de asumir su tiempo, ¿no? Este aspecto va a ser súper importante también para nosotros, para justificar también la lectura desde el hoy, ¿no? Poner en diálogo el propio itinerario de vida, sus vínculos afectivos e intelectuales y su obra como parte de su propuesta vital, ¿no? A partir de estos objetivos generales, amplios, bueno, nosotros nos proponíamos como equipo encaminarnos a mirar aspectos particulares que nos llamaron mucho la atención durante este proceso de investigación, ¿no? Por un lado, la apuesta política y estética de Vallejo, que la entendimos o que la fuimos descubriendo también como un proceso continuo y en constante desarrollo, ¿no? Que va desde la experiencia familiar, la experiencia de la pobreza, la injusticia social y al sentido de comunidad que él va a que va a ser como una de sus grandes apuestas a finales, en los últimos años, ¿no? También nos interesaba incidir en cómo Vallejo entiende y experimenta los procesos de modernidad o la modernidad, ¿no? Cómo revela o transmite también las dinámicas en la ciudad, la migración, las máquinas, todos esos otros procesos que está experimentando en ese contexto, ¿no? Y en ese sentido también el lugar que ocupa ello en su propuesta. Otro aspecto que quizás también nos parecía súper importante era observar la libertad, el encierro, la nostalgia, el pasado, u otras instancias, ¿no? Que son como, que conforman todo el horizonte de futuro, que conforman un horizonte de futuro del ser humano en Vallejo, ¿no? Y bueno, también poner énfasis en el lugar del cuerpo, en la concepción de humanidad y en su relación con el lenguaje. Con estas miradas iniciales o estos aspectos iniciales en las que fuimos indagando y a partir de las cuales fuimos dialogando y alimentando nuestras lecturas, fuimos planteando algunas de nuestras rutas de investigación, ¿no? En este caso estamos trabajando con 3 rutas de investigación. Antes de presentarlas o un poco describirlas de manera súper general, igual quería como aclararles, ¿no? Algunas cositas. Las rutas de investigación, en general como equipo, nosotros las entendemos como enfoques que direccionan las discusiones, ¿no? Las lecturas que vamos a realizar, las distintas aproximaciones que tenemos al autor, al mismo tiempo también la recolección de archivo y su análisis, ¿no? Y en ese sentido ellas funcionan como tejidos que están integrados entre sí y que constantemente están dialogando e interactuando, ¿no? Y se potencian entre sí y bueno, orientan, como dije al inicio, orientan las discusiones en conjunto, ¿no? En el equipo. Así, por ejemplo, teniendo en cuenta nuestro interés por las dinámicas culturales y los itinerarios vitales de autores de su generación, nos asomamos un poco a observar el itinerario vital de Vallejo, ¿no? Su estancia en Trujillo, en Santiago de Chuco, en Lima y posteriormente todo
bueno, los distintos espacios, ciudades en las que está en Europa, ¿no? A partir de esta observación a los itinerarios vitales, nos fuimos acercando, teniendo en cuenta, o bueno, en todo caso, esto se conectaba con nuestro interés también por las dinámicas culturales, ¿no? Y los itinerarios vitales, bueno, en general. Entonces, todo ello nos acerca, o a partir de ello, en todo caso, retomamos lecturas de algunas de sus obras, así también como de sus biógrafos más importantes, ¿no? En ese sentido, las lecturas de Espejo Asturizaga o Luis Pion-Monbiu, André Coiné, incluso la misma Georgette, fueron bien importantes, ¿no? Porque a partir de la información y las reflexiones que ellos nos iban como dejando, nos encaminaron, esto mismo nos fue encaminando a otras lecturas críticas de interés, ¿no? Incluso más actuales. Por ejemplo, ¿no? Un aspecto que había sido poco observado hasta el momento fue la situación económica precaria de Vallejo, ¿no? Y la importancia en general de la economía en su obra, o el dinero. Todo ello nos lleva, por ejemplo, a una lectura más atenta del texto de Enrique Fofani, y esta que se llama Vallejo y el dinero, ¿no? Donde se adentra en esta relación a lo largo de toda su obra, bueno, y también esa revisión entre la poesía, las crónicas y la correspondencia, ¿no? Un poco acercándose también a la experiencia vital de Vallejo. Aspectos como este, por ejemplo, la relación con el dinero, la relación con la ciudad, la migración, o esta relación que establece con la ciudad, la modernidad, y que al mismo tiempo nos revelaba interesantes paralelismos con la experiencia de Walter Benjamin, fueron decantando luego en una primera ruta, ¿no? Que la denominamos por ahora modernidad. Y bueno, exploramos esta cuestión de la ciudad, la vanguardia, el desarraigo y la migración, ¿no? Y desde donde nos proponemos observar la inserción de Vallejo en la modernidad cultural y política de su época, ¿no? Y a partir de ello nos fuimos acercando nuevamente a estos recorridos que he descrito, y también observando algunos detalles, ¿no? Cómo se da este recorrido, esta tensa inserción que se da desde el asombro, la emoción, el desarraigo, el cuestionamiento, frente a los cambios y el desarrollo tecnológico industrial de la época. En fin, distintas reacciones que fuimos observando, indagando también en la investigación, ¿no? Del mismo modo, bueno, otro aspecto que nos interesó también mucho fue el tema de la experiencia carcelaria en Vallejo, ¿no? Esto se pudo observar sobre todo en la correspondencia con amigos y familiares, pero al mismo tiempo en sus obras, ¿no? En poemarios como Trilce, donde, bueno, que a partir de la experimentación escritural que evidencia, da cuenta de la experiencia del encierro como limitante del sentido de libertad, ¿no? O el libro de cuentos Escalas Melografiadas. Y bueno, es todas estas reflexiones que llevan también a acercarse, o estas aproximaciones, perdón, que llevan a acercarse a la reflexión sobre el sentido de justicia, de esperanza en general, nos llevan a construir una segunda ruta que la denominamos la pregunta por el futuro, la utopía del hombre nuevo, ¿no? Donde principalmente nos detenemos en los sentidos en que la utopía atraviesa la trayectoria poética y vital de Vallejo, ¿no? En qué aristas tiene, con qué elementos se construye. Allí nos parecía súper importante resaltar que Vallejo concibe la humanidad como un horizonte futuro antes que como un valor realizado, ¿no? Y en ese sentido, en esta parte también nos interesaban otros aspectos como la adhesión al socialismo y en general toda esta apuesta por construir, o la apuesta por la esperanza de construir una sociedad nueva, ¿no? Más justa en todo caso. Y desde allí nos acercamos también a la relación con las vanguardias históricas, el diálogo con el socialismo, o estos movimientos que alimentan esta pregunta por el futuro, ¿no? Y bueno, por la amplitud misma de este tema, ha abierto muchas preguntas o aristas bien particulares en las que hemos ido indagando, ¿no? Por ejemplo, aquí está un aspecto que seguramente Rodrigo más adelante lo va a presentar, que es el de la poesía documental en Vallejo, ¿no? Y bueno, por otro lado, también otro aspecto fundamental en todo caso, y que siempre se ha observado y a la que siempre se han acercado,
así de esta relación con el cuerpo. En todo caso, a nosotros nos interesó también el acercamiento o la lectura del cuerpo desde el acercamiento, esta relación conflictiva y vital que establece Vallejo con el lenguaje, ¿no? Y que observamos a través de sus poemas, en donde se evidencian estos múltiples acercamientos, ¿no? Este aspecto, si bien atraviesa todas las rutas que he mencionado anteriormente, la hemos colocado en una tercera ruta, el cuerpo en sus múltiples dimensiones, que plantea abordar el cuerpo en 3 dimensiones, ¿no? En principio, esta que mencioné en relación con el lenguaje, donde el cuerpo actúa como un límite del decir, ¿no? En tanto, esta irrumpe a través de marcas fónicas, interjecciones, perdón, en fin, y que, digamos, empujan o limitan la legibilidad del lenguaje, ¿no? Otro aspecto allí mismo, otro aspecto de esta relación con el cuerpo, nos interesaba el cuerpo en su materialidad biológica, en tanto irrumpe y mancha el significado transparente de la lengua, ¿no? Bueno, y en ese sentido, allí se observa el cuerpo como la instancia desde la cual se manifiesta la animalidad del hombre, ¿no? La animalidad concebida como algo más que el puro instinto irracional, ¿no? En tanto contiene un tono, un pulso, un latido. Finalmente, también el cuerpo en su dimensión social, donde nos acercamos un poco a toda esta lectura que se da en distintos momentos, sobre todo en los poemarios de Vallejo, a los padecimientos del cuerpo del trabajador alienado por el capitalismo, ¿no? Pero también el desarrollo de su potencia interna, la idea del cuerpo libre, un cuerpo que despliega su fuerza más allá de la lógica competitiva, ¿no? Que es algo que es bien actual también. Y en ese sentido, bueno, como habrán podido notar, estas rutas, además de ser amplias y abrir múltiples entradas o lecturas, están dialogando constantemente entre sí. Las lecturas, piezas y los mismos textos que observamos siempre están entrecruzándose, ¿no? Así, por ejemplo, no podemos dejar de observar la relación con la modernidad sin vincularlo con la relación conflictiva con el lenguaje o con las vanguardias, ¿no? O por otro lado, observar la noción del encierro sin dejar de mirar en cómo esta incide en la noción del cuerpo o la relación con el lenguaje, por ejemplo, ¿no? Y esto mismo sucede con las obras. Si bien un texto, por ejemplo, no sé, Escalas está presente en una ruta, esta inevitablemente también está presente, no sé, pienso en la segunda ruta, ¿no? O sea, puedes observar el texto desde esta relación con el encierro, así también desde la relación de Vallejo con la imprenta, ¿no? Que es otro aspecto que nos interesa en la primera ruta. En fin. Y bueno, otro aspecto importante también sobre estas rutas es que los documentos o los archivos en los que hemos indagado son claves para fundamentarlas, ¿no? Para darles esa consistencia y para seguir orientando las lecturas a las que nos estamos acercando. Y al mismo tiempo también, otro punto importante para la investigación en sí y para las rutas y para lo que se viene posteriormente, que es ya la propuesta curatorial, que es una etapa posterior, es que gran parte de lo observado, de las discusiones que hemos ido recogiendo, hoy continúan siendo una preocupación, ¿no? Por ejemplo, la crisis, esta pregunta por el futuro, la mirada crítica de los fenómenos de la modernidad, del capitalismo, en fin, ¿no? Bueno, en fin, a partir de estas rutas, las entradas que abren la investigación y la profundización en las lecturas críticas y los archivos hallados, lo que pretende el equipo es adquirir insumos para construir el discurso curatorial, donde haremos ya una selección final de piezas más elocuentes por su contenido y por su pertinencia en el espacio en el que se ubican, ¿no? Y esto será traducido en las exposiciones que finalmente son presentados, ¿no? No sé si tú tienes ahí, Mariana, las siguientes imágenes que presenta, que ya resume cómo nuestra investigación es presentada al final, ¿no? Por ejemplo, esta es una exposición dedicada a Javier Heró, donde, digamos, la lectura, la investigación que se realizó fue presentada en
en este lenguaje, ¿no? En una sala que presenta las distintas secciones o documentos que fuimos hallando, ¿no? Dentro del equipo. Bueno, en general, a partir de estos alcances, ya para resumir y para terminar, solo contarles que a partir de estos alcances y de estas lecturas iniciales súper generales que les he presentado, bien resumidas en lo que pretendemos, o en todo caso nosotros como equipo imaginamos, es que el proyecto sea presentado como un espacio de reencuentro y conversación con la comunidad lectora, ¿no? De conversación con la comunidad lectora de este autor, y bueno, también una oportunidad para conocerlo y acercarse también no sé, de encuentro de sensibilidades, de experiencias que podamos convocar a partir de las lecturas que estemos presentando. Y en ese sentido se aspira o pretendemos como equipo que los lectores pongan en diálogo estas propuestas con sus propias experiencias vitales, ¿no? Especialmente en el contexto cotidiano que actualmente vivimos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Continuaré entonces yo con la presentación. Agradezco también al profesor Stephen Hart por habernos extendido la invitación de participar en la conferencia. Y como Janet acaba de explicar, tanto Rodrigo y yo vamos a profundizar en dos de las rutas de investigación que nos hemos trazado a lo largo de este proyecto. En mi caso, voy a presentar esta breve reflexión sobre Vallejo dentro del contexto de 1920, casi 1930, en su llegada a París, ¿no? La conferencia entonces se titula Vallejo, el artista ante las puertas de la modernidad. El Bon Marché mostraba, entre otras curiosidades, el sueño de un niño la noche de Noel. Eso era un simulacro perfecto, casi vital. El cálido niño subía y bajaba entre las sábanas. De improviso su rostro se bañaba en una expresión neumática de ensueño. Un muñeco había logrado suplantar a un niño de carne y hueso. Contemplado de cierta distancia, aquel remedo era difícil distinguir si allí estaba actuando la vida verdadera o un simple fantoche. La siguiente, por favor, Rodrigo. Estas son las palabras con las que César Vallejo describe en febrero de 1927 un espectáculo del moderno ambiente parisino en el que se ha instalado hace algunos años tras partir de Lima. El texto nos describe el movimiento de un niño autómata recibiendo el saludo de Papá Noel la noche de Navidad. El niño, de cálido marfil, con ojos de celuloide y pupilas de relojería, guarda un parecido asombroso con uno de carne y hueso, y es capaz de engañar en fabulosa fantasía a los transeúntes que miran la escena a través de las vitrinas de este magazán parisino. Vallejo titula esta crónica La resurrección de la carne, pues alude a la potencia de la máquina, del muñeco, de reproducir y animar a un ser humano como si estuviese vivo. Es por ello que el negocio, examina Vallejo, puede darse el lujo de ofrecer, siguiente por favor, a las tristes viudas la réplica exacta de sus difuntos esposos y brindarles consuelo más allá de la muerte. La siguiente, por favor. Como es bien sabido, para muchos artistas alrededor del mundo, el paso por París era un hito importante en la constitución de su formación, no solo por ser el lugar de reunión de las personalidades más importantes de aquel entonces, sino también por haberse constituido como una urbe modernísima, en donde se transitaba por los amplios bulevares haussmannianos, desde donde se observaba también la monumental Torre Eiffel, y en donde las luces de los espectáculos de cabaret y los anuncios tapaban el reflejo hasta de la propia luna. Veamos algunas imágenes entonces a continuación.
Como afirma Marshall Berman en su clásico Todo lo sólido se desvanece en el aire, la modernidad se presenta ante los individuos como una vorágine de procesos acelerados que los sujetos atraviesan y ante los que buscan desesperadamente un vocabulario adecuado para poder compartir su experiencia dentro de estas insurrecciones explosivas, como las llama Berman, en todas las dimensiones de la vida. Explicar a cabalidad este asunto es algo que no podré hacer ahora, pero en ese sentido me parece importante plantear dos preguntas. ¿Cómo traduce Vallejo esta nueva experiencia de espacio y tiempo? ¿Y desde dónde se sitúa para observar este desfile de apariencias que empiezan a modificar la vida tal y como la conoce? Estas preguntas hacen eco a la línea que nos hemos propuesto desde el equipo de investigación de Casa de la Literatura Peruana para abordar la experiencia de Vallejo frente a una ciudad que le abre las puertas de la modernidad. Sin duda, para un hombre migrante proveniente del poblado de Santiago de Chuco, en la Sierra Norte del Perú, el cambio entre un espacio y otro es abismal. Siguiente, por favor. Para hacernos una idea, hacia 1940, en Santiago de Chuco, tan solo 147 viviendas gozaban de agua potable y únicamente 2 de ellas contaban con luz eléctrica. Para el tiempo en que Vallejo creció, el pueblo aún mantenía marcadas huellas de organización colonial y basaba su producción en un sistema de intercambio lejano de los medios capitalistas de Lima. Es sin duda en la primera experiencia de sus estudios universitarios en donde Vallejo se compenetra con la lógica de las nuevas ciudades como Trujillo y Lima posteriormente. Pero el París al que arriba es la ciudad de los locos años 20, en donde, por un lado, aún se sufrían los estragos de la Primera Guerra Mundial, en donde Francia había perdido casi un 30% de su riqueza nacional, así como 1 millón de habitantes, y por el otro, o quizás por ello mismo, sus habitantes se enajenaban en un mundo entregado al placer, la liberación y la efervescencia cultural de una ciudad tan moderna. En carta a su hermano Víctor, siguiente por favor. Un día después de su llegada a París, Vallejo le escribe: París, París, oh qué grandeza, qué maravilla. He realizado el anhelo más grande que todo hombre culto siente al mirar sobre este globo de tierra. París no tiene principio ni fin, es para no acabar. Todo me parece que estoy soñando, y me miro y no me reconozco. Tan humildes hemos sido, tan pobres. La adjetivación en la carta, así como las alusiones al sueño y el desconocimiento, hacen visible el vértigo, para bien o para mal, que introduce la sensibilidad moderna de la urbe parisina. Vallejo se ubica en el corazón del torbellino, conociendo los grandes abismos del capitalismo industrial, los desarrollos tecnológicos, pero también los efectos que deja a su paso, la pobreza, el hambre, la miseria, la explotación del trabajo. Su condición desde entonces en París y hasta su desaparición en 1938 experimentará ambos polos. Una primera respuesta sobre cómo Vallejo afronta la modernidad, pensando en esas dos preguntas que planteé hace unos minutos, es evidentemente desde la escritura. Y es sobre todo en la escritura de la crónica periodística en donde ello se produce. La crónica era ya un tipo de texto que había empleado para periódicos peruanos como El Norte de Trujillo, pero en el extranjero también se presentaba como un medio de subsistencia. Esto era así para un gran número de escritores extranjeros. Siguiente, por favor. El corpus de crónicas europeas que escribe Vallejo supera los 100 ejemplares y demuestra la mirada atenta, aguzada con la que Vallejo mira la modernidad parisina, la modernidad europea en general, podríamos decir, para dar cuenta de ella a los lectores peruanos básicamente, aunque no de manera exclusiva. Es así que Vallejo se posiciona no solo como cronista, sino como crítico de la realidad que lo circunda.
Las crónicas, por tanto, son un crisol muy amplio en donde el escritor anota las nuevas costumbres y modas, los sucesos internacionales, siguiente por favor, el manejo del tiempo, del trabajo y la situación de los hombres en dicho sistema, así como también se presentan como una oportunidad para expresar su posición sobre el arte, la literatura dentro de él y el lugar del escritor en ella. Y en su penúltimo año de vida, el cronista además fungirá como testigo de la historia al relatar los sucesos de la Guerra Civil Española. En esta diapositiva podemos ver, por ejemplo, a través de los títulos desde 1925 a 1927, algunas de las crónicas que escribe Vallejo y en donde aparecen sus intereses con respecto al hombre moderno, a los deportes, al desarrollo del automóvil, entre otros. La velocidad y multiplicidad con que los acontecimientos se desarrollaban entonces obligan a Vallejo a adoptar un ritmo constante, casi siempre cansado, para poder seguirle el paso al mundo. París es un punto de partida para construir redes, diseñar proyectos y conocer otros personajes y realidades. De ello es testimonio su amistad con Pablo de Abril, los españoles Juan Larrea y Gerardo Diego, sus publicaciones en Rusia, entre otros. Para finalizar, quisiera remitirme a uno de sus proyectos. Siguiente, por favor. Los grandes periódicos iberoamericanos. Empresa que quedó enmarcada en una crónica de 1925 y que da cuenta de la inserción del capitalismo, pero también de la naciente globalización y cosmopolitismo en donde se entronca la cultura. Siguiente, por favor. Ahí. Una anterior. Los grandes periódicos iberoamericanos estaban pensados como un gran centro de cooperación hemisférica. Una casa a donde los ciudadanos del mundo llegasen a enterarse de las noticias, a comunicarse entre ellos, a publicar sus obras. Curiosamente, y aquí volvemos al punto de partida de esta breve presentación, también los grandes periódicos iberoamericanos son concebidos como una maquinaria, pero no en la medida del autómata del Bon Marché, que solo pretende espectacularizar. Aquí el centro cultural es visto como un carro con calderas, aceite, ruedas y volante, como un órgano que respira, se mueve, gira y vive, porque se propone realizar una plena solidarización de intereses de todo orden. A diferencia de algunas propuestas de vanguardia que Vallejo critica, antes que manifestar un entusiasmo fetichista por las tecnologías en general, Vallejo ve en estas instancias nuevas potencialidades para el hombre. En ese sentido, su mirada de las dinámicas culturales de la época y de los procesos de modernización van de la mano con su propio desarrollo artístico. Tomemos, por ejemplo, dos poemas de la última etapa, Considerando en frío, en donde el poeta esgrime el perfil de la humanidad de un hombre que es desentrañado en sus sentidos más vulnerables, o Telúrica y magnética, en donde la mirada de lo moderno se hace manifiesta en la geografía nacional de mecánica sincera y peruanísima, y en donde los campos serranos se ven marcados por la velocidad de los paquidermos en prosa. Desde allí, Vallejo integra el Perú y lo hace dialogar con el resto del mundo. El poema dice: Sierra de mi Perú, Perú del mundo, y Perú al pie del orbe, yo me adhiero. Se desliga así de los clichés y estereotipos que recaen sobre los países latinoamericanos y sobre el Perú en particular, desde la mirada occidental, y a decir de Mónica Bernabé, genera una combustión que impacte en la sensibilidad y lógica tradicionales. Su escritura hace entonces manifiesto el afán renovador que traen consigo las vanguardias históricas, pero en Vallejo ese procedimiento no es de ninguna manera pasivo. Es más bien el testimonio de un sujeto que ha transitado críticamente por la ciudad que lo acoge y ha desmantelado sus sentidos más profundos, más complejos y contradictorios. Gracias.
Bien, buenos días acá, buenas tardes allá con todos. Sumarme a los agradecimientos a Stephen Hart y en general al comité organizador de este evento por la invitación que nos han hecho. Yo voy a ahondar, como lo ha hecho Mariana respecto a la modernidad, yo voy a ahondar en un tema que Janet también ha propuesto como uno de los ejes, que es el tema del cuerpo, pero sobre todo el lugar del documento, en particular en España aparta de mí este cáliz. Por motivos de tiempo voy a concentrarme más en lo segundo que en lo primero, sin embargo hacia el final abriré una serie de preguntas y una ruta posible que me parece que hasta el momento ha sido poco explorada en relación al cuerpo. Entonces voy a pasar a leer también. Al lado de tópicos como el dolor universal, la fraternidad social, la raigambre bíblica o la idea de maternidad en un sentido amplio, la importancia de la escritura documental en España aparta a mí este cáliz. Esto es una escritura cuyo entramado se teje con la amplia producción documental de la Guerra Civil Española, no ha sido suficientemente observada por la crítica, aunque excepciones como los estudios de Julio Ortega sobre el tema son destacables en ese sentido. En diálogo con este autor y otros que han esbozado un acercamiento al tema, nuestra intención es llamar la atención sobre el lugar del documento como soporte y mediación de la escritura de España aparte de este cáliz. El énfasis en ello, creemos, abre un campo de exploración interesante para resituar la conexión entre cuerpo, política y escritura en la producción poética de Vallejo. Siguiente, por favor, Mariana. Vallejo escribe en septiembre del 37, en pleno auge de la Guerra Civil Española, aunque lejos de ella, en París, poema de poemas humanos. Dice el verso: quédeme a calentar la tinta en que me ahogo y a escuchar mi caverna alternativa. Sumido en la enfermedad, imposibilitado de estar en el frente de batalla, la escritura se revela en este verso como una actividad impotente que ahoga y lo obliga a refugiarse en lo que él llama su caverna alternativa. Y en efecto, sabemos que Vallejo no vivió la guerra civil como miliciano, como fue el caso de otros poetas españoles, Miguel Hernández, el caso más conocido entre ellos. Vallejo sabe que, cito, no hay otro sacrificio que el de los que combaten, ellos son los auténticos de hueso fidedigno. Él, en cambio, resignado, solo escribe desde este modestísimo papel, como dice en un verso de Telúrica y Magnética. De hecho, Vallejo estuvo solo 2 veces en la España de la guerra. La primera como vocero de la causa republicana en París, pasó una semana en Madrid en diciembre del 36, y la otra en el segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura en Madrid, Valencia y Barcelona en julio del 37. En ambas ocasiones visitó el frente de Madrid, pero no batalló. La mayor parte del tiempo presenció la guerra como un testigo expectante desde París. En algunos de sus escritos, sin embargo, Vallejo pareciera querer borrar esa distancia y acudir al mismo frente de batalla. En carta a Juan Larrea, el 28 de octubre del 36, escribe: nos tienes tan absorbidos en España que toda el alma no nos basta. Aquí trabajamos mucho y no todo lo que quisiéramos a causa de nuestra condición de extranjeros, y nada de esto nos satisface y querríamos volar al mismo frente de batalla. Nunca me di tanto mi pequeñez humana como ahora, nunca me di más cuenta de lo poco que puede un hombre individualmente. Esto me aplasta. Desde este ángulo, la extranjería de Vallejo es lo que sustenta al mismo tiempo su impotencia y su solidaridad. Si el dolor no fuera ajeno, no sería preciso trazar un lazo que lo vincule. El asunto es que el medio a través del cual esa extranjería deviene propia y aplasta, como dice en la Carta Larrea, es en buena medida la ingente producción documental que se produce en torno a la guerra. De ahí que Julio Ortega señale que buena parte del referente de España se basa, antes que en los hechos experimentados, en los periódicos, afiches y boletines de diversos batallones y ramas del ejército republicano, sindicatos de obreros y campesinos, de mujeres, de la juventud y de toda clase de organización comprometida con la suerte de la República, lo que Ortega ha llamado la ocupación popular del lenguaje público. Siguiente, por favor, y una más. Sabemos que Georget de Vallejo, sabemos por Georget de Vallejo, que el poeta participaba intensamente del debate sobre la guerra civil en las comunicaciones. Formaba parte del Comité Parisino de Defensa de la República Española, colaboraba con la propaganda republicana y recogía firmas para comunicados de apoyo a la causa.
Sabemos también que seguía con urgencia los despachos que llegaban en cables y se exhibían en boletines a las puertas de las agencias de noticias antes de ser publicadas. Siguiente, por favor, Mariana. Por otro lado, Ortega destaca la revista parisina Esprit, que agrupaba la intelectualidad católica de izquierda como una de las fuentes más cercanas a la sensibilidad vallejiana expresada en España parte de mística, siendo esta una de las pocas publicaciones que asumió la defensa de la República Española en Francia a nombre no de ideologías, sino de la moral y de los principios intelectuales, cercana en esa línea a Hora de España, donde se publicarían póstumamente poemas de España parte de mística. Y siguiente, por favor. Carlos Fernández además ha añadido Le Humanité y Regard en la lista de periódicos franceses que apoyaron a la República Española. Aunque es muy probable, no hay sin embargo pruebas documentales de que eran efectivamente estas las fuentes a través de las cuales Vallejo comprimía la distancia respecto al frente de batalla. Sucede algo distinto con un tipo de archivos que remite directamente al soporte de escritura de España parte de Mircea Cáliz. Siguiente, por favor. Por testimonio de Ángel Rama, sabemos que la escritura original de este libro fue registrada en un cuaderno escolar de los que editaba el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes de la República Española bajo el título de Cartilla Escolar Antifascista. Siguiente, por favor. Simples cuadernos de hojas rayadas para que los niños de las zonas republicanas hicieran sus habituales ejercicios de clase. Uno de ellos fue llenado por Vallejo con sus originales cargados de tachaduras, enmiendas y ampliaciones. Y aquí he citado a Ángel de Rama, citada por Juan Flo, Ángel Rama en Autógrafos Olvidados. La primera edición de la cartilla antifascista data de abril del 37 y fue concebida por el diseñador y tipógrafo Mauricio Amster. La cartilla combina la épica del fotomontaje con el lenguaje publicitario de la propaganda vinculado al argot propio de la guerra. Siguiente, por favor. Ello como recurso para la instrucción pública y la masiva campaña de alfabetización que el gobierno español había impulsado en aquella época. No solo para los niños, como señala Rama, sino también para el miliciano analfabeto, como puede observarse en la cantidad de afiches producidos en torno al libro, en tanto arma contra el fascismo, y aquí recordemos la clásica frase que decía un general del fascismo, que se suele asociar a esta época, que es la de muera la inteligencia, viva la muerte, que está muy presente en toda España, aparte en este cáliz, como crítica, ¿no? Siguiente, por favor. Pero, entre otras cosas, lo interesante aquí es el trabajo de desmontaje lingüístico que aparece como recurso pedagógico en la cartilla. Como ha señalado Pedro Romero, cito, frente al realismo socialista, por ejemplo, el trabajo de Amster monta y desmonta literalmente los elementos y saberes que restan y contrarrestan la eficacia policial del Estado. Siguiente, por favor. La cartilla escolar antifascista es un sutil ejemplo de esto. Siguiente, por favor. El propio método, la cartilla de enseñanza, se convierte aquí en un dispositivo silábico para desmontar frases como Lenin, nuestro gran maestro, ¿no? O obediencia al gobierno legítimo, resituando las sílabas, ¿no? Con resuelta eficacia. No parece exagerado pensar que el tono a la vez paródico e instructivo y el mecanismo de desmontaje de la lengua al que acude la cartilla haya calado particularmente en Vallejo, un poeta cuya sensibilidad había mostrado ya, por un lado, cierto escepticismo frente al marxismo dogmático de Estado, y aquí podemos recordar sus críticas que establece a la Unión Soviética durante sus viajes a Rusia, y por otro lado una concepción del poema como escenario en donde el habla se religa con su principio balbuciante, en donde la transgresión ortográfica, silábica o sintáctica es una instancia importante. Resuenan aquí versos que van de un extremo a otro, desde, cito, el buen ciego mélico con quien departieron mis sílabas escolares y frescas, mi inocencia rotunda, como es un verso de Nereida de los Heraldos Negros, hasta el famoso Rum Trap Rach Chas de Trilce 32, o el estruendo mudo escrito al revés de Trilce 13, o el busco volver con 3 B chicas, ¿no? De golpe el golpe de famoso Trilce 9, o por último la espuma del habla, y quiero escribir pero me sale espuma, de Poemas Humanos, de intensidad y altura incluido en Poemas Humanos. En el himno a los voluntarios de la República, Vallejo propone un verso que bien podría reunir a todos ellos al definir la intención y el destino final de toda su poesía.
y lo propone con una sintaxis cuya ambigüedad no parece casual. Por el analfabeto a quien escribo, dice Vallejo. Aquí la proposición por opera en un doble sentido. Significa para él o ellos, como en lugar de, destinatario y punto de enunciación a la vez. En un primer nivel, Vallejo insta a devolverle al niño o al miliciano el lugar en el lenguaje que le ha sido arrebatado, esto es, su participación en la esfera pública de la enunciación. Pero hay más, ya que la sintaxis del verso no alude solo al destinatario, sino también al sujeto de enunciación. Pensando en ello, Giorgio Agamben ha escrito, cito, el verdadero destinatario de la poesía es el que no está en posición de leerla, pero esto también significa que el libro que está destinado a quien no puede leerlo, el iletrado, ha sido escrito por una mano que en cierto sentido no sabe cómo escribir, una mano iletrada. La poesía es lo que devuelve toda la escritura a la ilegibilidad de donde proviene y hacia la cual continúa dirigiendo. Al apropiarse del espacio vacío destinado a los primeros tanteos del niño miliciano analfabeto, Vallejo no ocupa el lugar de estos de una posición jerárquica contraria, sino que antes bien desciende las gradas del alfabeto, se pone en pie de igualdad simbólica con ellas y aprende a escribir de nuevo. Desde allí es posible releer los hierros ortográficos de su poesía en un ángulo distinto al de la mera experimentación vanguardista. Siguiente, por favor. Uno de los versos más conocidos de España es este del poema 3. Cito Vallejo, solía escribir con su dedo grande en el aire, vivan los compañeros Pedro Rojas, y luego añade, avisa a todos compañeros pronto, vivan con esta B de buitre en las entrañas de Pedro y de Rojas, del héroe y del mártir. Se sabe que Vallejo se basó en un fragmento del libro Doy Fe, publicado en el 37, estremecedor testimonio de la guerra, del que fuera secretario del juzgado de Burgos, Antonio Ruiz Villaplana. Este fragmento habla de un manuscrito encontrado en el bolsillo de un militante de la República que poco después sería fusilado y en el que se leía, cito el fragmento, ¿no? Avisa a todos los compañeros y marchar pronto, nos dan de palos brutalmente y nos matan, como lo ven todo perdido, no quieren sino barbaridad. Aquí se escribe avisa con B grande, ¿no? Y como lo ven también con B grande. Esta vez la reapropiación documental es explícita, destacando el desvío de la norma ortográfica y manipulando la sintaxis de la frase original allí donde precisamente no fallaba. Cornejo Polar ha escrito sobre este verso, cito, en la instancia del lenguaje, Vallejo asume como propia la palabra del compañero muerto y la prolonga en su propio discurso. Palabra compartida y socializada, sin duda, por un sujeto que ha abierto su intimidad al otro y su escritura a la oralidad popular. Si Vallejo escribe por y para quienes no saben leer, la instancia de la oralidad cobra un matiz reivindicativo. El desvío ortográfico opera como la huella que éste deja en la escritura. Este desvío late en el cuerpo, dice Vallejo, justamente como una B de buitre en las entrañas. De ahí que la oralidad pueda entenderse como una instancia subterránea por donde el cuerpo doliente se asoma y mancha la escritura. Dice Vallejo también, este famoso verso, si cae, digo es un decir, si cae España de la tierra para abajo, ¿cómo vais a bajar las gradas del alfabeto hasta la letra en que nació la pena? El grado cero del alfabeto es a su vez el punto emergente de un cuerpo excluido del logos, esto es, de toda representación social vía la palabra. Este es un ángulo desde el cual se ha interrogado poco el problema del cuerpo en Vallejo, nos parece. El horizonte histórico de este desgarro del cuerpo en la tensión entre voz y escritura lo ofrece Raúl Zurita en un pasaje con el que me gustaría cerrar de modo abierto, no concluyente, esta intervención. Zurita recuerda el pasaje de Historia General de Garcilaso en donde se narra la decapitación de Tupac Amaru en el Cusco. Camino al patíbulo, un funcionario va anunciando las culpas por las que se le condena a muerte, y este al oírlo le pide al fraile que lo acompañe, que le traduzca, porque no entiende el castellano, es decir, no entiende la lengua en la que están las razones por las que lo van a matar. Teniendo en mente este pasaje, Zurita declara luego, cito, Vallejo ve literalmente la letra en que nació la pena. Y lo que nos está diciendo entonces es que en estas tierras el dolor es inextirpable porque está incrustado en las partículas mismas del idioma que debíamos hablar. A partir de esa constatación, me pareció vislumbrar, casi como un sueño, que la poesía peruana es aquella a la que le correspondió representar en nombre de todas las otras escritas en las distintas provincias del castellano, ese derrotero, y junto a él el desgarro que significa actuar en un idioma que nos da las palabras, pero que simultáneamente
es el origen de todo el silencio, o lo que es lo mismo, que es el origen de todas las muertes, desmembramientos y ejecuciones que representó para un futuro de antemano cancelado la pregunta del último descendiente del trono inca. Eso, muchas gracias. Tres presentaciones magníficas sobre Vallejo que demuestran la vigencia de su obra y también de los valores incorporados en su obra, expresados por su obra, que continúan y que siguen interesándonos y también inspirándonos. Me parecieron perfectos estos documentos que ustedes han escrito y espero que se publiquen pronto. Al mismo tiempo me gustaría saber si vamos a poder colgar la grabación de esta magnífica sesión más tarde, porque esto es una manera más inmediata, ¿no?, de diseminar, ¿no?, lo importante de esta sesión. ¿Sí? ¿Es posible? Me parece que el próximo paso, o sea, que lo que nos queda es continuar en esta labor investigativa sobre Vallejo, continuar las publicaciones y al mismo tiempo aceptar que lo que hemos visto hoy es una nueva ojeada sobre Vallejo, que es un Vallejo más fresco en este sentido, ¿no? Es otro Vallejo que están haciendo en el siglo XXI. Y por eso me alegro, ¿no?, de la importancia de estos estudios, estos tres estudios, y también me alegró mucho la conversación que tuvimos antes, fue hace 3 semanas o 2 semanas, muy importante también. Y me gustaría terminar, o sea que en ese sentido, con agradecer a la Casa de la Literatura Peruana por este importe, por esta exposición tan importantísima sobre Vallejo. Y también lo que tenemos que hacer es pensar en cómo podemos seguir construyendo estos puentes, ¿no?, entre el Instituto de Estudios Vallejianos en Inglaterra, en Francia, en España y también en el Perú, claro. Esto es muy importante y podemos continuar en esta tarea, ¿no?, este proyecto en que estamos trabajando juntamente. Otra vez, gracias a todo el mundo y también le doy las gracias especialmente también a Ricardo, al ministro Ricardo Malca, por su presencia y por sus palabras muy bonitas también, elegantes, ¿no?, que dio al empezar esta sesión. Y nada más esto, gracias a todo el mundo y también a Lorena, que realmente nos ha ayudado mucho, ¿no?, con eso de la tecnología, que a veces es algo misterioso. A veces es más misterioso que Vallejo, ¿no? Hay algunos trucos que tiene. Es más misterioso que el lenguaje de Vallejo a veces. No sé si que Janet se quiere decir algo sobre toda la sesión. Como ya he dicho, me ha parecido estupenda. Bueno, no, nada, muchas gracias en general por la invitación nuevamente, por el agradecimiento de parte de todo el equipo de Casa de la Literatura. Creo que ha sido un diálogo importante, fructífero, incluso el previo que tuvimos con usted. Y yo espero que podamos continuar en este diálogo, ¿no?, que a futuro podamos seguir conversando, sobre todo ahora que se viene el siguiente proceso. Esta etapa ha sido la etapa de investigación, la que hemos presentado,
Recién estamos construyendo la curaduría que va a dar el camino para ya la exposición museográfica, y en ese sentido sí, ese avance o esa etapa también nos gustaría poder compartirla con usted en su debido momento, ¿no? Y que podamos seguir conversándola, comentándola, porque finalmente es eso lo que alimenta también el proyecto, o los proyectos que trabajamos. Muchas gracias. Okay, and I'll just say as well, thank you so much to Lorena and also to Alejandro and also to Rahil for helping us out with the technology. I think that's been very, very helpful indeed. We're very, very grateful for that. And thank you so much. I think we're going to go off and see one of Ken Loach's films at the moment. So if you'd like to watch that, you're very welcome. And hopefully, if the technology works, we will have an interview with him. Of course, as you know, he's really a very important figure in Latin America, not only in Cuba, but also in Central America and right across. And he's been a great inspiration for a great deal of Latin American filmmakers that I've met and have told me about that great interest that he has. So there's a kind of a otro puente, another type of bridge, I think, that we can see in that way. So I'd like to say once more, thank you so much again for this wonderful session. It really is very, very wonderful to have this, a great privilege actually to listen to these papers, and I look forward to seeing them up on the web or podcast of some kind and streamed in the future. And thanks so much again. And I think at that point we're going to say adios. Is that right, Lorena? At that point we'll say adios.